10:46, doctor Murray, ¿cómo le va, doctor? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, primero disculpe la demora, doctor, porque veo que tenemos mucho movimiento acá y hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Está bien. Doctor, bueno, esta tarde habrá una charla muy importante, hablamos con Fernanda Storino, nosotros, nos contaba Fernanda, de esta charla sobre diabetes que creo que es muy parecida a la que ya se realizó, ¿no? Hace un tiempo. Sí, básicamente esto es un poco la idea que trabajamos con el grupo Cambiemos en nuestra ciudad, de tratar de llevar información a la población, fundamentalmente información de temas sensibles, ¿no? Como es el tema de la diabetes, como una enfermedad de una de las enfermedades de mayor preeminencia en nuestro país y en el mundo. Entonces, la importancia que tiene esto es poder prevenir, justamente, poder tratar de que la gente sepa. Porque, ¿qué nos pasa? El año pasado, como decías bien, hicimos una charla de similares características con esta, donde hicimos una medición de glucosa a la gente que se presentó, y nos encontramos que en cerca de 60 mediciones que hicimos en ese momento, 7 personas eran diabéticas y no lo sabían. Son 7 personas que, bueno, uno las puede tratar antes de que haya manifestaciones serias de la enfermedad. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Uno como médico, cuando recibe un paciente diabético, más que nada un diabético tipo 2, que es el 90% de diabéticos que recibimos, tiene que pensar que ya esa persona tiene 5 años de evolución de su enfermedad. Y en esos 5 años de evolución, esa enfermedad ya ha producido problemas en los vasos sanguíneos, en el sistema nervioso, en la vista, en la parte renal. Entonces hay que pedir una serie de estudios muy importantes. Por eso es que la idea siempre es la prevención. Lo más importante es prevenir en esto y en todo tipo de situación sanitaria o no sanitaria, inclusive, que pueda influir, ¿no? Doctor, el primer síntoma es la sed. A ver, muchas veces la diabetes no da síntomas. O sea, primero habría que considerar que hay dos tipos de enfermedad distintas. Que en realidad se llaman diabetes las dos, pero son dos enfermedades distintas, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes infantil, diabetes infanto-juvenil, porque generalmente aparece en los niños, es una enfermedad muy brusca que aparece un día para el otro. No hay forma de prevenir, no hay forma de hacer nada para evitarla. Y esta enfermedad representa el 10% de la diabetes. Es una enfermedad autoinmunitaria. El cuerpo reacciona contra el páncreas deja de producir insulina y automáticamente hay que medicar a esa persona con insulina porque si no se muere. No hay mucha opción con respecto a esto. Pero el 90% restante, que es el que más ha evolucionado en este tiempo, es la diabetes tipo 2, la diabetes que antes se llamaba del adulto, que está muy relacionada y va de la mano de la obesidad. Y evidentemente hay una epidemia de obesidad mundial, pero en nuestro país se nota mucho, el 62% de la población tiene problemas de sobrepeso, y esa gente tiene una gran probabilidad de ser diabética. Entonces, esa diabetes no es una diabetes que se produce por autoinmunidad, es una diabetes que se produce porque el cuerpo no puede responder al aumento de peso con la insulina que tiene. Y primero se trata con medicación y muchas veces termina también con insulina. Entonces, lo que hay que buscar es esa diabetes. Esa diabetes muchas veces no nos trae síntomas. Y la persona, como dije antes, aparece un día porque lo internan porque tiene 300 de glucemia. Lo normal es hasta 110 en ayuno, sabemos, ¿no? No fuera de ayuno. Eh, por eso hay que hacer estudios previos a ver si esa diabetes ya afectó a su cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas característicos de la diabetes? Básicamente hay tres. 3P, polidipsia, polifagia, poliuria. ¿Qué es esto? Polidipsia, aumento de la sed, polifagia, aumento del apetito, poliuria, aumento de la cantidad de ganas de orinar. La persona lo que gente más nota es, no tanto el que come más porque esto es paulatino, pero sí el hecho de que de repente tiene más sed y orina mucho más seguido. O sea, a veces duplica la cantidad de orina diaria. Y eso es lo que muchas veces hace que consulte el médico. Perfecto, yo le decía de la sed porque es lo más común. Muchas veces uno cuando toma mucha agua, lo primero que le dice la persona que está al lado es tener diabetes seguro. Claro. Es un síntoma muy claro que es diabetes, ¿no, doctor? Sí, lo que pasa es que ya digo, no siempre está. Por Claro, eso, no es cuestión de que si una persona tiene una sed normal o no ha cambiado o orina normal, pueda no ser diabética, claro. ¿no? Por eso, el tema de los síntomas hay que tomarlos con pinza. Lo importante para diagnosticar la diabetes que una vez por año, por lo menos, nos hagamos un control de sangre, un examen de glucemia y ver cómo estamos. Esas 7 personas, doctor, que hacía referencia usted recién, después, cuando usted le dice, mira, tenés diabetes,
ellos desconocen esta enfermedad que tenían. Después se lograron tratar, ¿siguió usted el tema? Sí, he seguido a esas personas y se han tratado. Como pasa con toda enfermedad crónica, hay mucha gente que busca la negación y sale del tratamiento, hasta que la enfermedad Lo lo ubica en su atrapa. lugar. Exacto. Eh, o sea, somos personas que dependemos mucho a veces de que la enfermedad nos duela, ¿no? O sea, si una Claro. persona, por ejemplo, tiene dolor de espalda, una hernia de disco, supongamos, se va a ir a tratar porque lo invalida. Ahora, la diabetes, como muchas veces, ya digo, inicialmente, uno hace una vida normal sin mayor problema, es como el colesterol, es como la presión inclusive. O sea, son enfermedades que pueden ser muy graves porque una persona hipertensa puede hacer un accidente cerebrovascular. Ahora, hay mucha gente que yo en lo personal, en mi consultorio le tomo la presión a todos los pacientes que vienen, tengan 7 años, 8 años o tengan 80, no importa. Se las tomo igual la presión. Y a veces se encuentra gente que dice, no, pero yo soy de presión baja. Y uno encuentra valores de 20 de presión. Y dice, no, vos no sos de presión baja. ¿Cuánto hace que no te controlas la presión? Y no, 20 yo, años, claro, me la controlaba de chica, pero tenía presión baja, claro. en aquel Y momento. es como, claro, uno dice, sí, él antes tenía pelo y era despelado. O sea, uno evoluciona con los años y la salud evoluciona y muchas cosas O involuciona, involucionan. claro. Exacto. Entonces, por eso es que es importante la detección. O sea, uno tiene que trabajar mucho sobre todo lo que es prevención. Porque la prevención es más barata, primer punto. O sea, si el Estado hiciera prevención, los países más desarrollados invierten más plata en prevención que en lo que son las otras partes de la medicina. O sea, la medicina tiene tres etapas. La prevención, la curación, entre comillas, porque realmente se cura poco, y la rehabilitación. Donde más invertimos los argentinos, históricamente, ha sido en curación y en rehabilitación, que es lo más caro, En lugar de... en lugar de prevenir. Y salvo ciertas cosas, como el programa de vacunación que tenemos en Argentina, que realmente es brillante, es uno de los mejores que hay en América y en el mundo inclusive, el programa que hay con respecto a la salud reproductiva, el programa que hay con respecto a la salud sexual en general, hacemos muy poca prevención de enfermedades. O sea, en las grandes ciudades, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sí se ve con los puestos que hay sanitarios, un gran control de la gente en las plazas, toda la gente va, se mira el glucemia, se toma la presión, y eso es bueno, y es barato, o sea, eso es lo más terrible, ¿no? O sea, el costo que tiene que una persona, uno le tome la presión, le pinche el dedo y vea cuánto tiene de glucemia, o inclusive le haga un test de HIV, otra realidad que también que acá se ha hecho hace poco. Es un costo muy, muy barato. Y esa persona, a lo mejor con eso, puede ahorrarse, o sea, no esa persona, el Estado, ahorra, pero millones de Ujú. pesos de tratamiento. Eso es lo que no podemos entender. Y por eso es que la idea nuestra siempre es llevar esto a la población y tratar de que la población lo entienda y que por suerte hay mucha gente, tenemos una buena respuesta con esto. O sea, nosotros, la idea, lo mismo que hicimos el año pasado, es detectar a los que quieran, obviamente, no vamos a obligar a nadie a que se pinche un dedo y nada, cuestión que esto no duele, esto eh, es una cosa mínima lo que se hace. Eh, Ver si encontramos o no gente, pesquisamos, hacer un método de scaling como se hace habitualmente. Y segundo, la idea también es aquellos pacientes que de repente porque la obra social no les da el glucómetro para medir la glucosa o no tienen obra social, bueno, entregarles un aparato para que puedan empezar a medirse. Porque también es la forma que puedan controlarse, ¿no? Que tengan el aparato en su casa y no tengan que salir corriendo a una sala o a un hospital porque de repente se sienten mal, Claro, ¿no? claro. Entonces, ese es un poco, llegar a la gente con la palabra, la explicación, con el explicar cómo es la situación concretamente de enfermedad y por otro lado ver si en el auditorio encontramos diabéticos y por otro lado los diabéticos que haya que no tengan aparatos poder entregárselos, ¿no? Doctor, ¿en qué momento se pasa de la pastilla a la insulina? Eso es muy variable, pero básicamente es cuando ya uno no encuentra respuesta con la medicación oral. O sea, todos empezamos, hay una sistemática de tratamiento de la diabetes. Uno empieza por una droga muy básica que es la metformina, es lo primero que está indicado. La metformina, a veces con eso solo a veces el paciente anda bien,
si hace dieta. ¿Cuál es el problema de la diabetes? Que tienen que acompañarse de dieta. Y no, ojo, porque a veces cuando uno dice dieta la gente tiembla. La dieta de hoy en día para un diabético no es la dieta de antes que no podía comer un helado o no podía comer una pizza. Hoy perfectamente un diabético puede comerse un helado, una pizza, no obviamente todos los días ni Claro, en cualquier momento del día. Pero, por ejemplo, una persona que se comió un asado, si se quiere comer un helado de postre no va a tener problema. Ahora, si me como el helado en ayunas, se me va a ir la glucemia al techo. Entonces, por eso es importante el diálogo con el médico, el diálogo con el profesional. Y una cosa que yo insisto, que por eso me gustan tanto estas charlas, porque a veces en el consultorio, si bien el paciente diabético está mucho tiempo conmigo, pero a veces hay preguntas que le da miedo o le da vergüenza hacerla. De repente dice, no, pero esto es una pavada, ¿cómo se lo voy a preguntar? O a veces lo preguntan como con miedo, como agachando la cabeza. Y no, ¿por qué? Porque no tiene por qué saber. O sea, tiene que sacarse las dudas. O a veces porque lo googlearon y encontraron tal o cual cosa y de repente ven una cosa que parece una locura y les da miedo preguntarla. Y en cambio, en estas charlas, donde hay mucha gente, es como que se sienten más acompañados, ¿no?, por el público y se animan más a poder expresar cosas y a poder soltar un poco la lengua y preguntar cosas que no lo harían en el consultorio. Por eso a mí me gusta tanto esto y creo que es lo bueno de poder estar cerca de la gente, ¿no? O sea, tratar de salir de los reductos. A veces los médicos estamos muy metidos en el hospital o en el consultorio y no salimos a buscar a la calle. Y esto hay que tratar de trabajar en la calle, trabajar con el paciente en la calle, en la pequeña situación. Es lo más importante de todo, ¿no? por eso es tan importante la charla de esta tarde, doctor. Exacto, y por eso es que estamos repitiendo esto y por eso es que la idea nuestra, desde el punto de vista ya político, no es quedarnos yo también pertenezco a Cambiemos, ¿no? O sea, básicamente no es decir, bueno, vamos a salir a trabajar 10 días antes de la elección para buscar un voto, no. La idea es poder trabajar todos los días con el vecino, más allá de que seamos o no seamos gobierno, más allá de las aspiraciones que se pueden tener, porque la idea es estar, hablar con la persona, poder estar mano a mano, poder escuchar, no solamente en salud, sino escuchar en lo que es su vida cotidiana, los problemas que puede llegar a tener, los problemas locales, a pesar de que podemos hacer poco porque no tenemos la intendencia, obviamente, y con el Consejo Liberante, por más que tengamos mayoría, tampoco es que uno puede solucionar toda Claro. la gente. Pero sí el hecho de poder estar con la persona, mano a mano, y decirle, bueno, ¿qué pasa? No te barren la calle, no viene el regador, tenés problemas con las cloacas, tenés problemas con esto, ¿no? Que es la forma de llegar, no quedarnos esperando que vengan a contarnos lo que les pasa, Claro. ¿no? El médico normalmente está muy cómodo en su lugar de trabajo y espera que el paciente venga porque realmente el paciente tiene la necesidad de ir a buscar la solución en el médico. Pero es muy interesante lo que usted dice. ¿Por qué quedarse sentado y no salir a buscar el problema que en definitiva termina siendo una ayuda para el vecino, ¿no? Es que el problema es este, el paciente que nos viene a buscar al consultorio o el paciente que viene al hospital es un paciente que está enfermo ya, es un paciente que ya está más que enfermo, con sintomatología. O sea, de repente van a ir al médico porque tienen una infección urinaria, van a ir al médico porque tienen un problema cardíaco, porque están perdiendo la vista, porque tienen un problema neurológico, están con dolores, están con problemas de motilidad, que son muchas, o con un pie diabético, o sea, con una úlcera en el pie, por ejemplo. Pero esto es el tema que no tiene que llegar. O sea, uno tiene que tratar de agarrarlo antes de Antes, que le claro, pase esto. claro. Porque si uno consigue tomarlo antes que le pase esto y explicarle que la evolución es hacia eso, entonces va a decir, bueno, no, yo no quiero que me corten un pie. O sea, yo tengo una pequeña ampollita en la pierna. Entonces voy a ir al médico para que me vea esta ampollita y no esperar que esa ampolla sea un agujero y que ese agujero se empiece a gangrenar y que esa gangrena no haya forma de curarla. Claro. O sea, la prevención es todo. Y repito, es lo más barato, es lo más barato. Si nosotros, si el gobierno, desde lo nacional hasta el municipio más chico, invirtiera más en prevención, la salud funcionaría muchísimo mejor, el gasto sería muchísimo menor, o sea, no se perdería tanta plata en gastos. Ujú. O sea, acá la infraestructura argentina históricamente ha sido hacer grandes monstruos hospitalarios que no sirven para nada. Y cada vez sirven menos porque cada vez la medicina es menos de internación.
O sea, estamos acostumbrados a los hospitales que tenían 500 camas, 1000 camas. Y hoy en día una persona va a operarse y está 24, 48, 72 horas como mucho. Enfermedades clínicas que se internen son pocas. Entonces, realmente la medicina hoy es medicina de consultorio. Y hay que evitar que esa persona llegue a internación. Y hay que evitar esos grandes monstruos hospitalarios y tener mucho consultorio. O sea, tener consultorio y tener salas. Los, las atenciones a nivel periférico, ¿no? En las salas de atención, son muy útiles porque descomprimen mucho Claro. también el sistema hospitalario y permiten la parte que la gente se encuentre con un ambiente menos hostil. Porque también es como que cuando se va al hospital parecería que uno va al elefante, ¿no? O Sí. sea, que es un monstruo ahí que lo van a fagocitar. Y de repente en la sala de atención, que hay más enfermeras, Queda en el barrio. que en el barrio, que a la vuelta de mi casa, esto, la gente de repente se siente mucho más contenida. Y eso es lo positivo que de repente uno puede encontrar, ¿no? Doctor, dijo usted varias veces que esto, obviamente usted pertenece a Cambiemos, fue candidato en las últimas elecciones. No sé si en caso que obtengan el municipio, participar dentro del hospital y hacer este tipo de prevenciones que evidentemente hoy no se hacen. Yo básicamente hoy por hoy trabajo en el hospital, o sea, atiendo pacientes diabéticos en el Claro, hospital, ¿no? pero no tiene Este, decisión. no, obviamente otra decisión, soy un médico más, Claro. o sea, no más que eso. A mí siempre, obviamente, me ha interesado lo que es la medicina en forma, digamos, administrativa y en forma de lo que es la planificación médica. De hecho, más allá de que soy nutricionista, diabetólogo y ginecólogo además, aunque no ejerzo en este No sabía momento, eso. soy ginecólogo y tengo patología de María también. Pero Completito, doctor. además de eso tengo Además, candidato. además, pero además soy diplomado en auditoría médica y además hice curso de administración hospitalaria. O sea que digamos que todo el tema administrativo y todo el tema social me gusta mucho. Pero bueno, eso ya es una cuestión que es aparte y que bueno, el día de mañana Ujú. se decidirá. Doctor, ¿cuán importante es caminar? No solo para la diabetes en general. El caminar es una de las mejores actividades que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque es, primero que es la más normal. O sea, a veces uno plantea el bicicleta, plantea el tema de, o el Trotar. spinning, el trotar, eso está tan de moda ahora, para empezar el Hacen tango. zumba. Bueno, súper Hacen sí, de todo. pero el CrossFit, me salió el término. Pero el término caminar es una de las cosas más útiles que hay, porque es lo normal. Lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud es básicamente para todos, sanos, enfermos, lo que sea, dentro de que su posibilidad Posibilidades, también se claro. lo dé, ¿no? Pero caminar 150 minutos por semana. ¿Esto qué significa? Caminar por lo menos 5 días de 30 minutos o como mínimo 3 días de 50 minutos, no 150 minutos juntos. ¿Eso para qué es bueno? Para bajar de peso, es bueno para bajar de peso. Es bueno para la diabetes, es bueno para la diabetes. Pero es bueno para el corazón, es bueno para la presión, o sea, para muchas cosas. Cuando una persona, la diabetes tiene una parte intermedia, que no siempre es el paciente enfermo. O sea, uno dice, ¿cuál es la glucemia normal? La glucemia normal es en ayunas hasta ¿Por 110. qué lo después? Ujú. Porque me gustaría, por después me olvidar, ¿por qué reiteró varias veces? Puede tener menos de 110, puedo tener 130, 135. ¿Y cuál es esa glucemia no normal? Por ejemplo, que vamos a medir esta tarde. Esta tarde la gente no va a estar en ayunas, porque Claro, obviamente es no va a no estar. normal. Exacto. Entonces, hasta 140. O sea, la glucemia normal fuera del ayuno está a 140. Pero se toma en ayunas porque es más estándar. Y también tiene que tener una determinada cantidad de horas. Uno dice, bueno, yo voy a tener, en vez de 8 horas de ayuno, 12, 14 o 20 horas de ayuno. No sirve. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, cuando ya pasa las 12 horas de ayuno, libera lo que se llaman hormonas de contrarregulación. Porque obviamente, si yo tengo más de 12 horas de ayuno, me baja mucho el azúcar en sangre. Y como el azúcar es fundamental para la vida, estas hormonas de contrarregulación, ¿qué hacen? Buscan azúcar en los tejidos. Entonces aumenta la glucemia. Por eso tampoco es útil el tema de un hiperayuno para hacerse la glucemia. Pero volviendo al ayuno, uno dice, bueno, hasta 110 se considera normal. En otros países hasta 100. Pero en nuestro país hasta 110. ¿Cuándo es diabetes? Cuando es mayor de 126. Y comprobada en dos estudios, ¿no?
Ahora, hay una franja entre 111 y 125. Esa franja entre 111 y 125, que algunos la llaman prediabetes, en realidad no es el término porque no significa que se vaya a ser diabético, pero el término concreto es glucemia alterada en ayunas. Esta glucemia alterada en ayunas, cuando encontramos un paciente así, ¿hay que medicarlo? No. Lo que hay que hacer con ese paciente son dos cosas. Pedirle que baje un 10% el peso y pedirle, además, que camine, que haga ejercicio, que empiece a hacer estos 150 minutos semanales. Hay un estudio chino muy importante, el estudio de aquí, que se hizo con cerca de 200.000 personas, o sea, son esas cosas chinas que son monstruosas. Para ellos no es nada. Para ellos. Claro. Y se tomaron 4 grupos de gente así. A un grupo se lo medicó. A un grupo no se le hizo nada. Se lo dejó libre. A otro grupo se lo medicó y se le dio ejercicio y dieta. Y a otro grupo se le dio nada más que ejercicio y dieta. Y el grupo que mejor anduvo fue el que tuvo ejercicio y dieta. No el grupo medicado. ¿Y por qué es la explicación de esto? Porque muchas veces, cuando tenemos la pastillita, es como que decimos, total, si tengo la pastillita, ¿qué me voy a preocupar en salir a caminar o en o en bajar de peso? Con la pastilla alcanza, claro, uno piensa eso, ¿no? Es como le pasa al hipertenso que le pone sal a la comida, pero se toma el antihipertenso. Claro. Entonces, a veces la medicación está en contra de nosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que hay que tratar de poder cambiar, básicamente, porque los medicamentos son ayuda, pero si uno no pone algo de sí, no sirve para nada. O sea, es como si yo digo, bueno, me duele la espalda, me tomo un analgésico, se me pasó de la espalda. Bueno, voy a cargar una bolsa de arena, así, claro, ¿qué te va a dar de vuelta? Al ratito. Entonces, la realidad es esa, sea en la diabetes, sea en la nutrición, sea en la traumatología o sea en la cardiología. Caminar siempre es importante. Caminar es importante a cualquier edad de la vida, dentro también de valores lógicos. Pues también si no va a caminar 5 horas seguidas porque... Exacto. Hay una cosa que también hay que decir, que también hoy en día se ve un exceso de hiperejercicio en gente a veces muy mayor. O sea, una vez se pasa por gimnasio y ve gente de 80 años que está trotando arriba de una cinta, ¿no? Y hay que recordar que esa persona tiene 80 años, que por más que esté bien, sus huesos tienen 80 años, claro, su corazón tiene 80 años. Entonces hay que tratar de que esa persona, antes de ir a cierto tipo de ejercicio, consulte con un médico hasta dónde puede llegar. Porque si no, podemos encontrar algo del hecho de que ese ejercicio que uno dice tan sano se convierte en algo que sea justamente negativa para le genera un problema en lugar de una solución. Exactamente. Y aquel doctor, de aquella persona que está muy excedida en peso, esos 150 minutos, que no crea que lo puede hacer en la primera semana. Por ahí a lo mejor la primera semana 40 minutos, 50, despacito para llegar. Obviamente, si supongamos, tenemos una persona que pesa 150 kilos. Yo no le puedo decir que camine 150 minutos, porque no le aguanta las piernas. Pero sí que aunque sea empiece a moverse, que dé una vuelta a manzana, después que de 2, después que de 3, de a poquito lo puedo ir haciendo. Porque a mí me pasa muchas veces con chicos jóvenes, que a lo mejor están muy excedidos de peso, y me dicen, no, pero yo soy un gordo ágil, yo me juego 3 partidos de fútbol por semana, y a lo mejor están pesando 130 kilos. Y yo, sí, macanudo, vos te jugás 3 partidos de fútbol por semana porque tenés 20 años. Ahora, tus huesos, dentro de 10 años y de 15, te van a pagar esto y vas a estar totalmente jorobado. Entonces, hay que tener lógica, por más que uno tenga 20 años, de que no se puede hacer ciertas cosas si uno tiene un sobrepeso muy importante, porque nuestro cuerpo es una estructura arquitectónica, básicamente, que está preparada para sostener una determinada cantidad de kilos. Si una persona que tiene que pesar 80 kilos pesa 120, está pesando un 50% más de lo que el cuerpo lo tiene que tener. Es como si una silla que está preparada para sostener 100 kilos, yo le pongo 150. Claro, en algún momento se rompe. Se va a terminar rompiendo. El cuerpo no se va a romper, pero se va a empezar a luxar. Van a empezar a moverse las articulaciones, y así vienen las hernias de disco, así vienen los problemas de menisco, así los problemas de ligamentos, todas las situaciones que encontramos habitualmente, ¿no? Doctor, la charla hoy es en el Club Los 14. En el Club Los 14 a las 15:30. La entrada es libre, gratuita. Repito, a todos los que deseen se les va a hacer un test de glucemia.
los que necesiten un aparato, si sean diabéticos, por supuesto, no es que se le va a entregar a todo el mundo un aparato por las dudas, ¿no? Pero los que sí sean diabéticos y no han podido conseguir aparatos, porque a veces las obras sociales eh, tardan un poco en hacer las entregas, mismo el proveedor a veces también tarda un poco en hacer las entregas, se les va a entregar el aparato para que puedan también medirse. Las cintas son caras, doctor, ¿no? Y las cintas son caras, sí. Lo que pasa es que también hay una cuestión. Hay una ley, la resolución 310 del Ministerio de Salud Pública, que habla sobre los medicamentos crónicos. El caso de la diabetes tiene cobertura del 100%. No la medicación oral, o sea, la medicación oral tiene el 70%, pero la medicación, todo lo que son insulinas, lo que son cintas, todo eso tiene 100% de cobertura. Porque hay que entender, una persona diabética que usa dos tipos de insulinas, que se llaman análogos, por ejemplo, y usa 2 paquetes de tiras por mes. Cada paquete de tiras cuesta 1.000 pesos. 2 paquetes de tiras son 2.000 pesos Por mes. por mes. La insulina más o menos está costando 4.000, entre 3.500 y 4.000 pesos. O sea, un diabético, si tuviera que pagar su bolsillo, son 10.000 pesos por mes. Ahora, hay que reconocer que, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo tengo menos problemas con un paciente de PAMI que con un paciente de una prepaga. Porque un paciente de PAMI no le hace la receta, va a la farmacia y lo compra. Un paciente de una prepaga le empiezan a hacer Sí. verso, que no puede, que no, que el 40, esfuerzo un poquitito del 70, al final terminan con un amparo para que le llegue a cubrir el 100. ¿Qué es lo que marca la ley? O sea, tiene que estar cubierto el 100%. Y los que no tienen ninguna obra social, que también hay una cantidad, en nuestra ciudad hay mucha gente que tiene obra social. Realmente somos unas ciudades que en proporción tenemos mayor cantidad de pacientes Con con obra obra social. social. Hay mucho trabajo en blanco, esa es la gran ventaja que tenemos en Sarmiento. Pero si no tuvieran ninguna obra social, hay un programa de la provincia de Buenos Aires que se llama PRODIABA, un programa de diabetes de Buenos Aires, que básicamente una vez que el paciente se le detecta la diabetes, se le llena una planilla con sus valores, se la firmo yo, se la firma su médico de cabecera. El problema se manda al hospital, el hospital la manda la plata y la plata manda mensualmente sus cintas reactivas, sus insulinas. No siempre son las mismas insulinas, pues a veces depende de la decisión que haya, pero la cobertura se le da al 100% también. O sea que en realidad no hay excusa para no tratarla. Claro, claro. Hay que tener ganas y... Exacto, hay que tener ganas y hay que concurrir y evitar, como digo siempre. La diabetes es una enfermedad que hoy por hoy no es como antes, que un diabético vivía poco y mal. O sea, antes los pinchazos eran con jeringas que había que hervirlas, con insulinas que no eran humanas, o sea, eran insulinas porcinas, bovinas. Hoy en día realmente la persona que me está escuchando y es diabética sabe que los pinchazos son indoloros, o sea que realmente no es algo que moleste, e inclusive los que no puedan tener las lapiceras y tengan que colocarse la inyección, la aguja es mínima, prácticamente no se siente. Y los pinchazos para la glucemia tampoco. Entonces, lo bueno que uno tiene que ver en esta cuestión puntual es que podemos vivir con diabetes y podemos vivir bien con diabetes y podemos evitar las complicaciones de la diabetes. Pero si yo voy al médico cuando tengo una retinopatía diabética, o sea, cuando tengo coágulos en la retina porque me está muy mal de la vista y me tienen que hacer láser, o puedo perder la vista, o tengo una neuropatía diabética, eso ya no tiene solución. O sea, lamentablemente tengo que tratar de que esa persona o tienen que amputar una pierna por diabetes. O sea, por eso digo, todas esas cosas se evitan, pero para evitarlas hay que tratarlas. Si uno no las trata, a la corta o a la larga, terminan con la persona. Y eso hay que entenderlo. Doctor, ¿qué días atiende usted? ¿Dónde? Yo atiendo todos los lunes, estoy a la mañana en el Hospital San Carlos, y a la tarde en mi consultorio de la calle Belgrano y Misiones, Belgrano 1604, en el barrio de Tradición Urbana, Ujú. de 16 a 20 horas. Perfecto. Doctor, muchas gracias por haber venido. Nos damos una vueltita, si usted nos permite, a la tarde para registrar un poco de imágenes y fotos de... Van a ser muy bienvenidos, pues aparte toda difusión también por estos medios es muy útil, porque también, bueno, hay gente que a veces no puede ir y puede verlo de Claro, repente en Facebook o puede verlo por televisión o escucharlo, ¿no? exacto. Siempre es importante porque llegamos a toda la gente que no todos tienen la chance de poder estar
Hoy así. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.